Hola, buen Hola, día. hola, hola. Bueno, empezamos. Empezamos. Espera que le tengo que dar OK, ¿no? OK. A Y ver, le tienen que dar OK porque al empezar a grabar dice, ujú. te avisa y nada, lo aceptás y listo. Bueno, hoy damos el inicio al teórico del día miércoles. ¿De qué fecha es? Sería del 16 de octubre, ¿no? Es un teórico particular porque en verdad íbamos a hacer un Ateneo con nuestra invitada queridísima y de honor Adriana Franco, pero ante las circunstancias que estamos atravesando en facultad, en la universidad, en los hospitales públicos, vamos a darlo a modo de teórico como para poder seguir con las unidades que tenemos pensadas para la cursada. Bueno, la idea del campo virtual es que se pueda grabar, también la tengan presente esta clase los alumnos del día lunes y fundamentalmente lo hacemos de este modo porque el tema de la calle fue dicho por las autoridades de facultad, presenta los riesgos por todo lo que habitemos la calle, entonces que facultad no puede hacerse responsable de lo que acontezca. Entonces, ante esta situación y por esta semana, y veamos después cómo siguen los acontecimientos, lo vamos a dar de este modo. Bueno, hoy contamos con la presencia de una queridísima amiga y colega de hace muchísimos años compartiendo ella antes que yo desde los inicios de clínica con niños y adolescentes, es la profesora Adriana Franco, como decía, a cargo de clínica de niños y adolescentes, coordinadora también, docente y profesora de la carrera de especialización en prevención y asistencia psicológica en infancia y niñez, que se dicta en nuestra casa, en la UBA, Facultad de Psicología. Directora de investigaciones de UASID desde el 2011 hasta el 2022, supervisora y docente de muchas instituciones públicas y privadas. Bueno, presentada así Adriana, que es tu casa, que no hace tanto tiempo has dejado la conducción de esta cátedra, que hoy está a mi cargo, vamos a tomar un tema que es muy propio, ¿no? Y yo lo pensaba cuando habíamos pensado en este tema sobre las marcas, perdón, en el cuerpo en púberes y adolescentes y su relación con lo epocal, ¿no? Es decir, como pensar en qué momento vamos a dar esta charla, ¿no? Es decir, en este movimiento particular de los adolescentes, no de los adultos jóvenes, ¿no? Pero que estamos atravesados por unas circunstancias de tiempo en donde, bueno, estamos llevando adelante el sostenimiento de la universidad pública, de los hospitales públicos y demás. Así que Adri, adelante, vamos a ir interactuando con Adriana en esta clase y muy bienvenida. Gracias. Bueno, no, al contrario, gracias por la invitación. Tenía la ilusión de, bueno, de volver a las aulas, digamos, al aula de la facultad, que lamentablemente, bueno, en el momento en que me jubilé, estábamos todavía en formato virtual. No pude terminar, digamos, mi larga trayectoria en la cátedra en forma presencial y, bueno, nuevamente en esta clase virtual, dadas las circunstancias, que esperemos que, bueno, que se vayan resolviendo de la mejor manera posible para la universidad pública, gratuita, al servicio de la comunidad, no solo de la UBA, sino de todas las universidades a nivel nacional.
Y bueno, con el movimiento estudiantil a la cabeza en este momento, ¿no? En defensa de los derechos y de las obligaciones del Estado de sostener y profundizar la defensa de esta universidad, que es realmente un orgullo y es un emblema nacional, ¿no? Reconocida en distintas partes del mundo. O sea, yo he tenido la suerte y la oportunidad de participar de jornadas y congresos en otras partes del mundo, y la Universidad de Buenos Aires es una universidad sumamente, digamos, reconocida por su trayectoria, por su nivel de excelencia, y tenemos que preservarlo y profundizarlo, ¿no? Con estudio, con mucha dedicación, con trabajo y por supuesto dando clases. Por eso estamos hoy acá, ¿no? Que sea un paro activo, que sea un paro donde trabajemos y sigamos dando clases de un nivel de excelencia. Para mí, clínica de niños y adolescentes es como algo así como un hijo y ahora un nieto, ¿no? Porque bueno, yo empecé hace muchos años, en el 84, cuando se reabrió, digamos, la universidad a la democracia. Empezamos con la cátedra de Marisa y Ricardo Rodulfo, y pasé por todas las situaciones, digamos, docentes, desde ayudante ad honorem, ayudante concursada, JTP, interina, JTP, concursada, adjunta concursada y profesora a cargo. O sea, fue muy larga mi trayectoria y mi afecto, ¿no? Por esta clínica tan particular, y especialmente la especificidad de la clínica con adolescentes y el trabajo con adolescentes, que hoy de alguna manera voy a compartir un aspecto, una parte de este momento de la constitución de la subjetividad, de estos trabajos psíquicos que implican este momento, que son los trabajos psíquicos puberales y los trabajos psíquicos de adolescencia. Y dentro de los trabajos psíquicos de adolescencia, ¿cuáles son la función, cuál es la función de la escritura, de las distintas modalidades de la escritura en la subjetividad, en lo vincular, en la sensación y el sentimiento de identidad y de pertenencia, y las distintas modalidades que adquiere la escritura? Hoy brevemente voy a trabajar sobre dos modalidades de la escritura. Una es la escritura de los adolescentes y la otra es la escritura de los cuerpos. No se pueden diferenciar, pero una tiene que ver con una superficie, que es un plano, una hoja, un anotador, una pared, un diario, y la otra es la escritura en el cuerpo, sobre los cuerpos. Bueno, si me permiten, ya me permitieron, creo, voy a compartir pantalla y voy a trabajar con ustedes con un Power que armé para esta clase, que tiene estas dos partes. A ver si se ve. ¿Lo ven? Se ve bien, ¿no? No, Todavía no se ve, todavía no, Adri. se ve negro. Qué raro, porque acá Ahí está, ahí dice... está, ahí está. Ah, Ahí empezó. buenísimo. Bueno, entonces, como les decía, vamos a trabajar y pensar sobre dos tipos de escrituras. Una es esos escritos, esas marcas, esas huellas, eh, que los jóvenes y los adolescentes dejan en hojitas
dejan en sus diarios, dejan en sus escritos ahora online, en sus redes, en su WhatsApp. En esos escritos van mostrando para sí mismos, van poniendo afuera, pero para poder leerse a ellos mismos, cuáles son sus ilusiones, sus alegrías, sus padeceres, sus sufrimientos, sus frustraciones y también sus lugares de identificación, sus referentes. A ver si... A ver, ustedes seguramente ya estuvieron trabajando o están trabajando en los prácticos y en los teóricos. ¿En qué consisten estos trabajos psíquicos puberales y de adolescencia en cuanto a la constitución de la subjetividad? Sabemos que son momentos en la vida de un sujeto de gran inestabilidad afectiva, o sea, de una pulsación que sube y baja permanentemente, ¿no? Es un momento de fragilidad y de crisis. Algunos autores lo llaman de crisis narcisísticas, ¿no? Es donde se está buscando quién soy, dónde estoy, cuál es mi grupo de referencia, en quiénes me reconozco, y también todo el trabajo que ustedes seguramente ya vieron de los trabajos puberales, que son de apropiación del propio cuerpo, de identificación y apropiación y reconocimiento en este envase que por momentos se transforma en un extraño, en un diferente para sí mismo, ¿no? Y en estos momentos de constitución de la subjetividad, la escritura, que a veces es fluida, que a veces es fragmentaria, en realidad a través de estas escrituras, de estas distintas formas de escrituras, nos dicen mucho más de ellos a veces que lo que pueden contar verbalmente de su padecer o de sus sentimientos. De hecho, muchos adolescentes y muchos jóvenes nos dicen que les resulta mucho más fácil escribir en un chat que les pasa que cuando están en presencia de otro adolescente, digamos, en las redes o en los intercambios a través de las escrituras, pueden comunicarse y pueden expresar mucho más libremente que cuando están frente a frente a otro par. Yo había puesto, cuentan poco, pero escriben mucho. Escriben para sí, escriben porque sí, porque se les dio las ganas, escriben porque viéndolo externamente en un papel, en un escrito, se apropian de esos sentimientos, los reconocen y los sienten más como propios. O sea, la escritura funciona por un lado como un doble especular en el cual se reconocen a partir de lo que escribieron y además se apropian de este sentir o de esto que les está pasando y además la escritura también funciona como un lugar de identificación con los pares y con los referentes, ¿no? Muchos chicos escriben a partir de escribir letras de canciones, de poemas, de poesías. Había un autor que decía, todo adolescente es un poeta, y a veces después muchos olvidan este momento o estos momentos en que pudieron expresarse o manifestarse a través de esta expresión artística y quizás lo dejaron olvidados en algún cajón de su casa materna o paterna y cuando los reencuentran, se reencuentran íntimamente con quién fueron, ¿no? Con eso que quedó muchas veces reprimido en el inconsciente o olvidado, ¿no? O renegado. Si no saben o si no pueden o si no se sienten capaces de escribir sus propias letras de canciones, cantan y repiten con mucha pasión las canciones de las letras de las canciones, perdón, de las bandas con las cuales se identifican y casualmente se identifican porque
y se apasionan con estas bandas porque pueden transmitir aquello con lo que ellos se identifican con su sentir, ¿no? Encuentran un reflejo, encuentran especularmente en estas letras, yo diría, se encuentran especularmente en estas letras y además comparten con otros esto que Rodulfo llamó la inscripción o la categoría del nosotros, ¿no? Comparten a nivel de superficie, de banda, ¿no? Justamente la pasión por distintas bandas de música, distintos tipos, estilos, etc. Muchas de estas letras, en estas letras de adolescentes y de jóvenes encontramos justamente, bueno, que expresan a través de lo que algunos autores llamaron dolor puberal, ¿no? El dolor puberal, que no solamente es el dolor físico, sino que puede también, ¿no? Estar implicado en el cuerpo, ¿no? Me duelen las rodillas, algunos dicen está creciendo, se está estirando, pero también es el dolor por, bueno, por lo que Winnicott plantea como asesinatos simbólicos y duelos en estos trabajos púberes del niño que era, del cuerpo en el cual se reconocía, en esta imagen inconsciente del cuerpo que ya está desfasada con esto que ven, que les devuelve el espejo, que ya no los identifica como una imagen especular, sino que lo que les devuelve es un extraño al que hay que reconocer y en el cual con el cual se tienen que amigar, ¿no? Esto es la letra de una canción que una paciente hace muchos años, una paciente que casualmente se había escrito en su brazo el nombre de su músico preferido, se había escrito con un punzón, o sea, se había escrito con un cúter. Y era un nombre largo, y cuando yo le dije, bueno, pero ¿no te dolió? Y ella me dijo, hay dolores más profundos. O sea, el dolor físico de escribirse con un cúter el nombre en su cuerpo, en su piel, rasgarse su piel con el nombre de su músico preferido, tapaba de alguna manera el dolor de lo puberal, el dolor psíquico, y era una forma de metabolizarlo y de elaborarlo, ¿no? Ella escribe junto con otra amiga con la cual habían armado una banda de música: te metiste en mi vida para dejarme llevar por los senderos del infierno, por la oscuridad del mal. La tumba en la cual yo rezaba ahora será mi hogar. Ahogada en mis propios pecados, ese será mi triste final. Condenaste mi sangre, me condené yo misma. Esta era una paciente que estaba tramitando la aceptación de alguna manera, bueno, de los cambios que estaba teniendo su cuerpo, este, de las formas, digamos, de las marcas del atravesamiento por la pubertad en el cuerpo en cuanto a sus formas femeninas y fundamentalmente su enojo por su menarca. Estaba francamente enojada, ¿no? Y además, bueno, condenaste mi sangre, la tumba en la cual ahora serán mis propios pecados, digamos, ahogada en mis propios pecados, todo lo que tenía que ver con todas las sensaciones físicas, corporales, de excitación, esto nuevo que trae la pubertad, ¿no? Que no tiene que ver con la sexualidad infantil, que implica la marca, digamos, de la genitalidad en la sexualidad, que ya no es infantil, sino que hablamos de la sexualidad puberal, ¿no? Bueno, a partir de esta letra pudimos empezar a trabajar en sesión
todas estas cuestiones acerca de las marcas, de la sangre que aparecía en el nombre de su artista preferido, y en la otra sangre que la perturbaba, que la molestaba, que la enojaba, y que además ella ligaba, bueno, a estas excitaciones que empezaba a sentir y a esta nueva manifestación de la sexualidad, que por un lado tenía que ver con sus propias sensaciones y también con la mirada o las miradas deseantes de los pares, ¿no? De los y las pares. Y también del lugar de los padres, porque la otra estrofa decía: la luz de la luna se convirtió en electricidad, el sol que nos amparaba es un meteoro que cayó al mar. O sea, universalmente la luna se la liga a lo femenino, tanto, digamos, en la cultura oriental como incluso en la occidental. La luna se la luna la luz de la luna, ¿no? Se liga a la madre, madre con la cual ella tenía un vínculo muy simbiótico durante toda la infancia y donde de repente empezaron a confrontar muy mal, a enojarse muy mal, ¿no? A chispazos que se armaban, dijo una vez la madre, y ella pone: la luz de la luna se convirtió en electricidad. Y el sol, símbolo de lo masculino, del padre para muchos psicólogos que trabajan, por ejemplo, con gráficos, ¿no? O con algunos test, el sol en general se lo liga a la presencia de lo paterno, del padre, ¿no? El sol que nos amparaba es un meteoro que cayó al mar, o sea, ya el super yo y el super yo infantil no nos alcanza, no le alcanza al puber para protegerse y defenderse de, bueno, del peligro del incesto. Y estos padres maravillosos de la infancia ya no son ni maravillosos ni omnipotentes, y digamos, un trabajo de la adolescencia es bajarlo del pedestal a lo que Philippe Bouton llamó la obsolescencia de los padres, ¿no? Es declararlos obsoletos, ya no saben, no sirven, no entienden, no saben nada, y por otro lado, eh, los adolescentes muchas veces se enojan porque los padres no los comprenden. Ricardo Rodulfo nos decía, y comparto totalmente, en realidad se quejan de que no los comprenden, pero es lo que intentan hacer permanentemente cuando se van todo el tiempo desmarcando de aquello que el adulto ya entendió. De hecho, por ejemplo, en las redes, ¿no? Cuando los adultos entendimos cómo funcionaba Facebook, los adolescentes ya no estaban en Facebook, estaban en Twitter, y los de Twitter se pasaron a TikTok, a Instagram, y de Instagram a TikTok, y ahora hay un montón de otras redes que los adultos no sabemos, los padres no conocen, y cuando los padres les prohíben meterse en una red, ya se están comunicando con otros pares por otras redes que los adultos todavía no llegamos, ¿no? Pero además también los adolescentes, cuando uno les deja, los jóvenes y los adolescentes, cuando les dejamos material gráfico digamos, ahí a disposición en el consultorio, es muy común que tomen una hoja y remarquen aquello que están diciendo. Por ejemplo, cuentan quiénes son sus amigas íntimas y escriben en la hoja el nombre de fulanita, menganita, ¿no? Nos dicen dónde duermen o cuál es su dormitorio, y nos hacen, como en este caso, el esquema de cuál es el dormitorio de los padres, dónde está ella, dónde están los hermanos, ¿no? Refuerzan gráficamente, digamos, en la escritura, refuerza la palabra y refuerza el dicho. Esto me hacía acordar mucho a un texto que hemos trabajado bastante cuando trabajamos gráficos, que es dibujo fuera del papel, ¿no? Cuando Rodulfo, digamos, empieza a pensar todas estas cuestiones en relación a los lugares de aposentamiento y demás, en relación a una niñita diagnosticada como autista, digamos, que
en una sesión, por lo menos en una supervisión, la analista comentaba que pasaba del cuerpo de la mamá, que estaba sentada en su regazo, iba al pizarrón, trataba de, con la tiza, ir a dejar alguna marca, pero en lugar de eso se comía la tiza, ¿no? Intentaba comérsela, por supuesto que el terapeuta o la terapeuta en ese momento no permitía que se la coma, pero había un espejo en ese mismo consultorio y se dirigía al espejo, se miraba en el espejo y necesitaba reforzar algunos rasgos. No lograba unificar la imagen, pero necesitaba reforzar esto que veía con trazos porque no se le terminaba de armar, ¿no? Lo que se busca en el espejo, que es la imago especular, digamos, la unificación, la integración. Entonces, esta necesidad de graficar y de acompañar con gráficos que son no figurativos en muchos casos, ¿no? Son formas que no dicen, no son figurativas, que van acompañando el decir, van reforzando en algunos casos el decir. Estos, por ejemplo, no sé si se ven, pero esas formitas que todos hacemos cuando estamos aburridos escuchando algo, no sé si alguno en este momento debe estar haciéndolo en el borde de su hoja, ¿no? Flechitas, espirales, y un montón de figuritas que no son figurativas, pero porque no tienen un objetivo, ¿no? Van reforzando aquello que va diciendo el sujeto. Nos van diciendo quiénes son sus nombres y uno de estos dibujitos muy típicos cuando empiezan los niños a entrar en los trabajos puberales tiene que ver con la firma, que justamente es aquello que más nos representa y es un mamarrachito. Digamos, la firma como nuestra marca de identidad es el mamarracho que nos representa. En general, ustedes vieron que los niños cuando firman escriben su nombre, ¿no? Nombre y apellido en general. Pero hay un momento donde empiezan a practicar la firma y firma, digamos, ¿no? Hasta que en algún momento se quedan en una forma que es la que generalmente nos acompaña el resto de la vida. Pero no tan así, porque si uno compara sus firmas a lo largo de su vida, va viendo cómo también se van produciendo pequeñas transformaciones, modificaciones, que tienen que ver justamente con quiénes somos hoy, ¿no? Por lo general, ninguna firma es exactamente igual a la anterior o a la otra. Siempre hay una pequeña diferencia. Generalmente hay una pequeña diferencia que hacen a nuestra diferencia, ¿no? Permanentemente, a nuestro devenir. Dentro de estas escrituras vamos a diferenciar de esta posibilidad, digamos, de escribir en un diario, de escribir un relato, de escribir un texto, un poema, la letra de una canción, aquellas escrituras que tienen que ver con nuestro propio cuerpo. Y yo voy a trabajarlo desde dos autores. Uno es un antropólogo, sociólogo, que trabajó muchísimo sobre todo lo que es las conductas de riesgos en la adolescencia y el trabajo, digamos, de escritura de los cuerpos, que es Le Breton, David Le Breton, estuvo en Argentina hace unos años, que sigue escribiendo y realmente es un referente en estos temas. Y la otra es una psicoanalista
que no escribió demasiado. Escribió un montón, pero no escribió en un libro de ella, escribió en distintas revistas, en distintos libros, que es una referente para todos nosotros, Marilú Pelento, María Lucila Pelento, que una vez, digamos, ella murió en el 2014 y sus íntimas amigas, colegas, amigas, entre ellas Maite Sena, Julia Brown y también nuestra querida Janine Pouget, hicieron un trabajo de recopilación, o sea, de todos los textos que, algunos inéditos que eran escritos de conferencias, de seminarios y demás de Marilú, y escribieron este libro que se los recomiendo, que es realmente una joyita, que se llama Marilú Pelento, psicoanalista de nuestro tiempo, un panorama de sus ideas. El capítulo 6 de este libro, compilado por Janine Pouget, Julia Brown y Marita Sena, uno de estos capítulos es exclusivamente dedicado a los tatuajes, a los piercing, digamos, a todo lo que tenga que ver con las escrituras en el cuerpo. Es una joya, realmente es una joyita, y sería muy bueno que puedan acceder a él, ¿no? Es un libro que editó Lugar, la editorial Lugar, y me parece brillante que lo puedan leer. Vamos a trabajar algunas de estas cosas. ¿Quiénes? Juanca, yo te pido que si vos querés decir algo, interrumpir o lo que fuere, no es interrupción, o los alumnos si me quieren preguntar, por supuesto que está abierto, cada uno se desmutea y punto. Dale, gracias, Adri. Me parece que viene muy bien todo lo que estás trabajando de la escritura de cuerpo en el cuerpo y ahora vas a ingresar justamente a eso que tiene una función, ¿no? Una función psíquica y diferenciar entre el dolor y el sufrimiento y ese intento Igual. de pertenencia e inscripción de una identidad. Así que adelante. Bueno, ¿quién es este señor Le Breton? Como dije, es contemporáneo, nació en 1953, vive en Francia y trabaja en la Universidad de Estrasburgo. Es sociólogo y es antropólogo. Es uno de los autores franceses contemporáneos más reconocidos dentro de su campo, pero no solo dentro de su campo. Y todo este tema de la, digamos, de las escrituras en el cuerpo, de las marcas, de las huellas en el cuerpo, es un tema que tenemos que trabajar interdisciplinariamente. No podemos pensar que solamente los psicoanalistas podemos hablar y saber de esto, sino que nos enriquecemos trabajando también con otras disciplinas y en este caso con la antropología, con la etnología. En Francia se diferencia etnología de antropología, ¿no? Antropología como el estudio de la parte más del hombre, digamos, pero en su aspecto más físico, y la etnología en relación al trabajo del hombre en sociedad, en comunidad. Bueno, escribió un montón de libros, la mayoría los editó en Argentina Topía. Topía tiene, digamos, la mayor parte de los escritos y los trabajos de David Le Breton. Yo en realidad lo conocí en los congresos de adolescencia de Uruguay, donde participó personalmente y después estuvo en Argentina y me parece brillante. Estuvo en el 2009 en Argentina y le preguntaron por qué escribía tanto sobre el cuerpo, ¿no? ¿Por qué escribía tanto sobre esto, sobre los tatuajes, sobre las marcas, sobre las conductas de riesgo, donde se ponía en peligro el cuerpo o la vida del adolescente? Y él dice, escribí sobre el cuerpo porque yo era un joven que se sentía mal en su propia piel, ¿no? Entonces empezó a pensar
bueno, estas cuestiones de del tatuaje, de las escrituras del cuerpo, como una forma, entre otras cosas que vamos a ir viendo, de construirse una segunda piel. Cuando hay fallas en la superficie, ¿no?, que hacen a nuestro entorno, a nuestra piel, ¿no? Esto que plantea Sie como yo piel, ¿no? Esto que nos recubre y que nos contiene, cuando hay algunas fallas importantes en los momentos de constitución subjetiva, aparecen como agujereamientos en esta superficie del cuerpo, y muchas veces los tatuajes vienen, o estas escrituras del cuerpo, vienen a telar, a tejer un tejido que quedó quebrado o roto, o a tapar, ¿no?, algún dolor que implica una pérdida, un, un duelo que a veces es un duelo patológico y que no se puede terminar de atravesar. Le Breton dice, todo lo que nos pasa en el mundo, todo lo que pasa, todo lo que está en este mundo, todo lo que sucede pasa por el cuerpo, en todas las manifestaciones del cuerpo, ¿no? Eh, digamos que cuando a uno le duele el alma, le duele el corazón, ¿no? O cuando tenemos una angustia, decimos, tenemos un nudo en la garganta, o estamos muy asustados y tenemos miedo y nos duele el estómago. O sea, hay muchas manifestaciones afectivas, psíquicas que pasan por el cuerpo, pero también eh, ustedes estudiaron cómo se constituye el sujeto humano, ¿no? Que es a partir justamente de las marcas, ¿no? Las marcas, las huellas de estos encuentros o desencuentros entre esos bebés y esos otros que hacen cuerpo, que a través de la caricia, a través del estar, a través del entonamiento, a través de las percepciones amodales, digamos, a través de todo lo que distintos autores trabajan como este encuentro entre el adulto o los adultos criadores y esta nueva subjetividad que comienza a partir del nacimiento y desde antes del nacimiento, que es un bebé. Entonces, hace muchos años que Le Breton está estudiando e investigando sobre el por qué, para qué, ¿no? ¿Cuál es la función del tatuaje? Si esto es algo nuevo, si es algo que es una moda, si tiene una función diferente a la que tenía. O sea, el tatuaje no es nuevo en el humano. O sea, los tatuajes tuvieron distintas funciones a lo largo de la historia del hombre, incluso muchos años antes de Cristo, ¿no? En distintas civilizaciones cumplieron distintas funciones. Algunas eran funciones de protección, otras eran de conexiones con lo espiritual, digamos, con alguna divinidad, con tener éxito en alguna de las actividades de los hombres en ese momento, no sé, la caza, por ejemplo, ¿no? Tener tatuado un animal que después iban a cazar. O sea, el tatuaje tenía funciones mágicas de cuidado, de preservación, de identificación con una tribu, de identificación con una cultura. Estaba atravesada por las culturas. Los tatuajes, además, no siempre fueron, digamos, primero fueron pinturas, ¿no? Antes que los tatuajes, antes que las escrituras en el cuerpo, el hombre en la prehistoria empezó a dejar sus marcas en las piedras, ¿no? Las pinturas rupestres, las pinturas
de las distintas de las marcas de las distintas civilizaciones que aún incluso eran prehistóricas. Hoy, dice David Le Breton, el tatuaje es una tendencia planetaria, o sea, no tiene un lugar especial de residencia, sino que se da en todo el mundo. Él se pregunta, bueno, ¿qué pasa con el cuerpo desnudo hoy? ¿No? ¿Qué le genera incluso a los jóvenes y a no tan jóvenes el cuerpo absolutamente desnudo? Es interesante cómo el hombre prehistórico, el hombre de las distintas civilizaciones antiguas, de la antigüedad, incluso hasta la Edad Media, los tatuajes, las escrituras en el cuerpo, las marcas, las escoriaciones, los colgantes, etcétera, etcétera, eran parte, digamos, incluso de las religiones, de las distintas religiones, de los dioses. ¿Cuándo se prohíben estos tatuajes? Estos tatuajes se prohíben, y esto lo trabaja muy bien Marilu Pelento en ese texto que les dije, ¿no? Ella hace todo un recorrido histórico desde el año 3000 a.C. y cómo van variando las manifestaciones a través de las marcas en el cuerpo. ¿Cuándo se prohíben? A partir del monoteísmo. Las religiones monoteístas, cristianas, judías, musulmanas, prohibieron el tatuaje. De hecho, hoy en día, todavía, en la religión judía, por ejemplo, si están tatuados los cuerpos, no se aceptan. Recién ahora en algunos cementerios se está modificando esto, no se aceptaba enterrar en el cementerio judío a los cuerpos con tatuajes. O sea, si había alguien de la comunidad judía que se tatuaba, no podía ser enterrado junto con digamos, sus familiares, sus ascendientes en un templo judío. Porque en la religión católica lo mismo, porque tenía una connotación religiosa en cuanto a si Dios te hizo el cuerpo y creó los cuerpos de determinada manera, el hombre o los hombres no eran quienes para modificar, ¿no? Inscribir algo que iba a ser durable en el cuerpo. Sí, Juan. Yo no los veo a muchos, así que ustedes, el que quiera hablar, se desmutea y habla, no importa que nos superpongamos. No, pensaba, Adri, cuando vos marcabas las fechas de los inicios de los tatuajes, de las marcas en el cuerpo, y decías mucho antes de Cristo, pensaba en el lugar de Cristo, primero como hijo de, y además, en verdad, lo que se propone ahí, lo que contabas de la religión judaica, que si el hombre viene con determinadas marcas, Cristo se va con determinadas marcas en el cuerpo y con sangre. Y además son marcas producidas por el hombre que pensemos no como si bien tenía 33 años, dicen, pero para poder elevarse y ser en lo que había venido a hacer, tuvo que atravesar su cuerpo tuvo que atravesar por esos dolores que resistió en función de redimir, ¿no? Es decir, me parece muy interesante porque Cristo también fue tatuado por los hombres y con marcas que vemos laceraciones en el cuerpo, como las Sí, que las manos y la ¿no? cabeza, Y ¿no? en función de una relación con un otro poderoso, ¿no? Entonces pensaba la relación de ciertas marcas de padecimientos, de dolor, que son producidas como no con un intento de eliminación y de flagelación y de placer masoquista, sino como en un punto de tratar de inscribirse. Y Cristo no pudo más que inscribirse en su último tiempo a través de las marcas en el cuerpo. Es muy interesante esto que planteas y es algo que en muchos
En varios párrafos lo trabaja Marilú en relación a si el tatuaje tiene que ver con el ser o con el tener, o este pivoteo entre el ser y el tener, ¿no? Ser en relación a un lugar de identificación, ser de Boca, ser de River, ser de tal o cual partido político, o tal cuadro de fútbol, ser fan de tal o cual banda o músico que nos identifica, que nos unifica, digamos, ser parte de, ¿no? El ser que tiene que ver con la identificación y que tiene que ver con el tatuaje, ¿no? Con muchos tatuajes, no con todos, no todos. Hay algo que es muy importante y que me parece que lo tenemos que volver a decir. Hay dos líneas para pensar los tatuajes, los piercing y todas las marcas en el cuerpo. Una es a nivel sociológico, antropológico, que es lo que estamos viendo, y otra es a nivel absolutamente individual, que es lo que nosotras como psicoanalistas o psicólogos vamos a trabajar con cada paciente en particular, en lo singular de este paciente, de este momento, qué significa este tatuaje. Si tiene que ver con el ser, parte de algo, si tiene que ver con el tener sobre su cuerpo, algo que no quiere perder. Por ejemplo, algún familiar que se murió, algún amor que no quiere perder, el nombre de, bueno, de un poeta, de un profeta, incluso esto que vos decías, de un dios, ¿no? Tenerlo en el cuerpo. Esto que esta paciente se escribe en su brazo, que es el nombre de este músico. Fíjense la antigüedad que tiene este material, porque el músico era Marilyn Branson. Nadie lo conoce en este momento casi, o muy pocos, es de otra generación. Pero cuando ella se lo escribe, además de este dolor que tapa el dolor psíquico de lo puberal, también tiene que ver con ser este músico, no solo tenerlo, ¿no? Era más que tenerlo, era poder ser. Es más, muchas veces algunos otros autores describen, como Octave Manoni, describe esta mimetización con el músico cuando no solo se conoce, se gusta, sino tenerlo dentro, que decía muchos chicos, por ejemplo, que son diestros, cuando quieren tocar la guitarra, quieren ser tal o cual músico que es zurdo y tocan la guitarra con la izquierda, digamos, como si lo fueran, ¿no? Como si fueran el otro. Entonces, eh, el tener, Ujú. perdón, Sí, sí, eh, sí. claro, el tener es algo que se hace carne, se hace piel, está dentro nuestro. ¿Qué querías decir, Juan? No, que me acordé que algo que decía Le Breton y que vos lo estás tomando ahora, y con el yo pie de Ansié. Eh, Suele pensarse la piel como aquello que se inscribe en los primeros momentos, ¿no? Es decir, en lo originario. Pero en ese de que el cuerpo es el ser y es en la relación con el mundo, pensaba cómo está inscrito, y lo podemos pensar, también allí, siguiendo a Piero Lanier, el proceso secundario, no solamente pensar lo originario, ¿no? Porque si no quedaríamos con, bueno, las trazas iniciales de escrituras de cuerpo, pero el de Breton también está planteando allí un modo de relación con el cuerpo más en la instancia del proceso secundario, ¿no? Pensaba como para seguir teniéndolo ahí presente, ¿no? Seguro. Digamos que él trabaja estas dos cuestiones, por ejemplo, en relación a lo que estábamos diciendo como lugar de identificación y lugar de mimetización o identificación o pertenencia, se pregunta si en la actualidad
y esto también se lo pregunta Marilu Pelento, ¿no? Si en la antigüedad, si en la actualidad tiene como en la antigüedad una función cultural, o sea, de pertenencia a una cultura, de pertenencia a una civilización, de pertenencia a una ideología, o es absolutamente un rasgo de la individualidad de cada sujeto, ¿no? O sea, para muchos, para muchos chicos, para muchas chicas y jóvenes y no tan jóvenes que se tatúan, eh, lo viven más como una ornamentación que como un lugar de identificación o un lugar, digamos, de marca. Una ornamentación, Marilu Pelento diferencia adorno de ornamentación. Adorno es algo que yo me pongo y me puedo sacar, por ejemplo, ¿no? Los aros, por ejemplo, son un adorno que yo me los pongo, pero los puedo sacar. La ornamentación es un tatuaje. Es algo que tiene la función de adornar mi cuerpo, pero que no es, que es para siempre, que no es extraíble, digamos, ¿no? Un tatuaje, un piercing, unas escoriaciones, porque tenemos que hablar también de las diferencias entre tatuajes y todo tipo de lastimaduras, escoriaciones, quemaduras, eh, muchas otras cuestiones que tienen que ver con esta posibilidad de rasparse, de escribirse, digamos, a través eh, de marcas que se pueden hacer con puntas, con elementos cortantes, con fuego. También las de stretching, o sea, de estiramiento, ¿no? De las orejas, del cuello, de la nariz. Pero como ornamentación, como adorno del cuerpo que no se saca, tiene mucho que ver también, bueno, todo lo que está de moda. Por ejemplo, Le Breton decía, basta que el Messi, digamos, ¿no? Tenga un tatuaje para que los tatuadores sepan que va a haber muchos que van a pedir ese tatuaje. Un jugador, alguien, digamos, que es referente, que es un artista, alguien que es famoso, pero también tenemos otras escrituras, ¿no? Otras escrituras en el cuerpo que, como decía antes, tienen dos funciones aparentemente contradictorias, que es mostrar el horror y velar o tapar el horror, ¿no? Yo busqué una frase de Borges que está en un libro que es El Hacedor, que dice, en los sueños no sentimos horror porque nos oprima una esfinge. Soñamos con una esfinge para explicar el horror que sentimos. Y esto lo podemos trasladar a estas figuras, digamos, ¿no? A estos tatuajes, a estas formas, estos gráficos, que tienen que ver con cosas muy horrorosas, que alguien dice, ¿cómo se pudo haber tatuado algo tan espantoso en el cuerpo, ¿no? Y entonces, parafraseando a Borges, es, bueno, ponerlo en la superficie del cuerpo de alguna manera es sacarlo y mostrarlo hacia afuera para poder no estar tan solo en este sufrimiento, es proyectar en los otros el mismo dolor o el mismo sufrimiento o el mismo horror que sentimos. ¿Qué diferencias hay entre los tatuajes que tienen una función, yo diría, social, que están aceptados, ¿no? Socialmente, y otros tipos de cortes, de marcas, que no se hacen para mostrarse, sino se hacen para
descargar un estado de tensión, de mucha angustia, y que generalmente se ocultan y se avergüenzan, especialmente lo hemos visto en muchas chicas que han padecido alguna situación de agresión sexual o de abuso sexual, que una de las cosas que empiezan a aparecer como indicadores, además de otras, ¿no? Además de trastornos de la alimentación y demás, son cortes en el cuerpo. Cortes que se hacen con cúter, con cualquier elemento que pueda ser cortante o punzante o pinchante. Y también tenemos que diferenciar esta ornamentación, digamos, estas ganas de hacerse un tatuaje porque les gusta, porque lo quieren tener en el cuerpo, a los tatuajes como una de las manifestaciones adictivas, ¿no? La adicción de no poder parar. De no poder parar. De hecho, muchos tatuadores, especialmente un tatuador con el cual tuve la suerte de ser analista, digamos, un muchacho que hacía tatuajes, me decía que últimamente estaba viendo muchos jóvenes que venían a tatuar, a transformar un tatuaje en otro tatuaje porque ya no les alcanzaba la piel, la superficie para ponerse algo nuevo, ¿no? Y tenían cambiando. Esto tenía dos versiones. Por un lado, tatuajes que tenían desde cuando eran muy chicos que ya no los representaban y no querían seguir teniéndolos y los transformaban en otros, o esto otro, que es no poder dejar de sentir ese dolor que los hace sentir vivos, ¿no? Como un objeto sensación, como algo del orden de lo no inscripto en esa superficie corporal, en ese yo mismo, en esa mismidad, que es el dolor, perdón, es el dolor el que genera la inscripción del cuerpo, el sentirme vivo, el sentirme que tengo una superficie, una piel. Lebretón plantea, y esto también lo plantean muchos psicoanalistas, además de Breton, que esta forma, digamos, de escribirse en el cuerpo, de marcarse el cuerpo con dolor, es una forma, de alguna manera, de canalizar la excitación pulsional, ¿no? O sea, como es una descarga pulsional que busca tener una representación. La representación, digamos, del tatuaje justamente es una posibilidad de representar esta excitación o esta tensión pulsional. Y algunos autores plantean que bueno, hay faltas de representaciones psíquicas, cuando hay una falla en lo imaginario, una falla en la posibilidad o la capacidad de inscribir psíquicamente, de tener algunas representaciones psíquicas inscritas en su psiquismo. Cuando falla esto, la representación gráfica en la piel, de alguna manera, tiene una función de sustituir estas representaciones no inscritas en el psiquismo, ¿no? Están como en el entre la representación psíquica, digamos, que tiene que ver con el objeto interno, digamos, con lo interno, y el objeto externo, que es el que se plasma en el dibujo, en la marca, en la escritura, en la forma que adquiera este tatuaje. Todas estas funciones las podemos ir viendo en distintos pacientes y en distintos momentos de la vida. Justamente este muchacho, este tatuador, me decía que así como hay algunos que van a tatuarse sobre los tatuajes de otras épocas,
por ejemplo, escribieron el nombre de su amor, que ya no lo es, y entonces ya no lo quieren tener más en su cuerpo, y entonces transforman ese nombre en otra cosa. Pero también para muchos otros, al contrario, se van tatuando distintas cosas que representan los distintos momentos de su historia, ¿no? Como si necesitaran, no solo el recuerdo les alcanza para hacer un reconto de su vida, de su historia, sino que estas formas, estos tatuajes, es como que tienen la historia, su propia vida, escrita de distintas maneras en el cuerpo. Entonces, repasando un poco lo que veníamos diciendo, la función de los tatuajes pueden ser un relato de sí mismo y de esta historia, como les decía, sobre la piel. No alcanza con la memoria o con el recuerdo. Necesitamos estas marcas, estos gráficos que nos lo marquen. Pertenecer a una tribu en nuestra vida, en nuestro mundo actual, sería a una tribu urbana o a un grupo de pertenencia, algunos que nos dan cierta pertenencia a un grupo, a un nosotros, a una identidad, solamente por el hecho de tener un adorno en el cuerpo. Me lo hice porque me gustó, no sé qué significa, muchos dicen, no tengo ni idea de lo que significa, pero me gustó el dibujo, me lo hice en alguna parte del cuerpo que me gusta mostrar o que se note más, ¿no? Y el tatuaje la resalta. Una suerte de firma, como los grafitis, ¿no? Como la firma de los grafitis que nos dan cierta identidad, cierta pertenencia. También como una forma de seguridad. Un paciente, digamos, con una fobia muy grave, me decía, cuando estoy muy asustado, cuando estoy muy estresado, me decía él, ¿no? O sea, cuando estoy muy estresado, me toco el tatuaje y me da como cierta tranquilidad. Me siento como acompañado, ¿no? O sea, toco el tatuaje y me siento como más seguro. También, como decíamos antes, es una forma de manifestar cierta fidelidad a la familia, a ciertos personajes de la familia, al club, a la ideología, a la banda. El tatuaje es para ser mirado. El tatuaje en general, bueno, también hay que ver en qué partes del cuerpo se hacen, ¿no? A veces tiene una función sumamente erótica y que se muestra solamente a algunas personas con las cuales se tiene una intimidad, cierta intimidad y cierto erotismo. A veces tiene que ver con asustar, ¿no? Un chico se había hecho un tatuaje que realmente era horrible, horrible, para mí era horrible, era una máscara roja que parecía un monstruo, y él me decía, bueno, a mí esto me asustaba, así que cuando tengo algún enemigo se lo muestro para darle miedo, digamos, ¿no? Como para mostrar su virilidad o su fuerza, para que el otro se asuste. Eh, las preguntas que las dejo abiertas, ¿no? Para que podamos seguir pensando. Bueno, son una segunda piel, en algunos casos es un adorno, una ornamentación, es un lugar de identificación, es una adicción. ¿Qué diferencia hay con los cortes? Ahora lo vamos a ver, pero también es en los púberes, en las adolescentes tempranas, una forma de hacer superficie con la amiga íntima, con los amigos íntimos, con la banda, ¿no? Esos tatuajes que se complementan, por ahí con uno tiene una forma y el otro tiene la otra, las parejas muchas veces, ¿no? El yin y el yang, o escribirse el mismo nombre de la música o el músico, digamos, o el artista que se identifican. En este caso, no sé si se ven, es algo que une a las amigas para que nunca se separen, ¿no? O sea, como una forma de nos mantenemos siempre unidas y siempre amigas, como un rito de iniciación muchas veces, ¿no? Es el mismo, es soportar
hacerse tatuajes como rito de iniciación para entrar a un determinado grupo o determinada amistad. Acá veíamos el complemento, ¿no? El que entre dos, este engranaje, entre los dos forman una figura unificada. Esto yo lo pensaba en relación al concepto de complementariedad narcisística puberal de Guttón, ¿no? Entre los dos hacen uno completo, una totalidad. Y bueno, esto tiene que ver con determinadas figuras orientales que les dan poder, tener como las antigüedades, digamos, la marca en el cuerpo le da fuerza, le da poder, le da identificación, pero también en estos casos vemos cuando ya deja de ser, especialmente en estos de los rostros, ¿no? Un lugar, digamos, de identificación o de placer. Acá en la primera parte vemos todas las marcas que hablan, bueno, de sus ídolos. En esta chica, esta espalda es una obra de arte directamente, digamos, ¿no? O sea, son las manifestaciones artísticas dentro del cuerpo, lo mismo que este brazo y este hombro de este muchacho. Pero en este especialmente, acá vemos lo de stretching, ¿no? Es esos aros que van engrosando eh, la nariz, la oreja. Marilu Pelento dice que en algunos casos, como una mujer Orlan, se utilizan los cuerpos como cuerpos propios como forma de ir en contra de lo instituido, o esta mujer que se hizo un montón de cirugías plásticas para ir en contra del sufrimiento de las mujeres por la exigencia de tener cuerpos perfectos, cuerpos, lo último que se hizo esta chica fue unos cuernos de siliconas en el cuerpo, pero Marilu, Marilu Pelento habla de las distintas formas de transformación del cuerpo, ¿no? Que también incluyen cirugías, estéticas, y se les pide que se los transforme en caras iguales a las de tal o cual personaje, ¿no? Hasta qué punto esto es una marca o es una patología grave, incluso en jóvenes, y ella plantea la falta de ética de algunos profesionales cirujanos que aceptan, ¿no? Este tipo de cosas cuando en realidad necesitarían un trabajo terapéutico, por lo menos interdisciplinario, para ver qué pasa, ¿no? Distinto es en estos momentos las chicas y chicos trans que también piden una transformación de sus cuerpos a través de las cirugías o a través de los tratamientos hormonales. Y esto es algo que todavía tenemos que seguir pensando. Esto es algo que todavía no tenemos claro exactamente, y tenemos diferencias entre los propios psicoanalistas en relación a cuándo es el momento de hacer una intervención quirúrgica o hormonal. Si apenas un chico dice, ah, quiero ser nena, quiero ser varón, inmediatamente ya entra en el circuito de los tratamientos hormonales. Algunos plantean que tiene que ser antes de la pubertad, otros plantean que no, que hay que darle lugar a que puedan circular por distintas identificaciones para poder abrochar en la adolescencia realmente quiénes quieren y cómo quieren ser. Bueno, en esto no hay una única posición. Y para terminar, algo con respecto a las autolesiones, ¿no? Esto que llamábamos escoriaciones, rasguños, golpes, pinchaduras, quemaduras. Esto que planteabas vos, Juan Carlos, en relación
a cuánto hay de goce y cuánto de sufrimiento. Si siempre podemos hablar o se trata de sadomasoquistas, digamos, ¿no? En relación a la Ujú. perversión de sufrir gozando o gozar sufriendo este dolor. Yo lo vi muchas veces no en sadomasoquismo, sino en un llamado terrible, doloroso en chicas que fueron abusadas sexualmente y que es una forma de manifestar este dolor. Este, digamos que no son esos cortes o esas lastimaduras que se pueden hacer bajo efectos de una droga, de una sustancia, sino que son en estados de absoluta conciencia, voluntarios, Bien. conscientes, como un recurso de algo así como de martillarse el pie para que se le vaya el dolor de cabeza, para olvidarse del dolor de cabeza, ¿no? Y Le Breton lo emparenta, lo trabaja mucho con las conductas de riesgo que algunos adolescentes se exponen, incluso con el peligro de la propia vida, ¿no? Este, bueno, esto de rasgar, cortar la piel, también es una marca diferente, ¿no? En general, los chicos, muchos chicos que los padres no les permiten o no los acompañan a tatuarse o hacerse piercing, están esperando a los 18 años para poder liberarse y poder ir a tatuarse lo que quieren, porque lo que quieren es diferenciar el cuerpo infantil, digamos, el cuerpo otorgado por los padres a esta marca que es propia, subjetiva de ellos y que tiene todo esto junto, ¿no? Esta mezcla de dolor, placer, de sentirse vivo y de ser diferente al niño que eran, de tener una marca Ujú. propia, subjetiva. Bueno, hasta aquí. Muy Ah, bueno. ya es Sí, la hora. sí, estamos. Perdón. No, no, perfecto, estamos en la hora. Y yo había 5 minutos más, había empezado la relación, ¿no? Porque en lo que vos hablabas, si era algo propio del sujeto o estaba en relación con lo social o el intercambio con lo social. Pensaba en este término de Ricardo que habló siempre que el crecimiento adolescente, el puber, necesita de una moratoria psicosocial, ¿no? Un tiempo de poder ser. Y que a veces el mundo de los adultos no da ese lugar. Y lo que quería comentar es un caso de muy breve, que es muy vasto, pero de un joven que a los al año y medio es entregado a sus abuelos maternos porque son secuestrados ambos padres. El padre desaparecido y muerto, nunca se halló el cuerpo de ese papá, y la madre estuvo en disposición del Poder Ejecutivo hasta que él más o menos tuvo 6 años, ¿sí? Un muchacho muy particular, en una oportunidad le veo el frente de la mano, lo veo lastimado, ¿no? Dejé pasar, a la otra semana cuando vuelve lo veo más lastimado, ¿no? Entonces se me imponía a la observación, a la mirada. Y le pregunto, y me dice que se quemó, ¿no? Pensé en ese momento cómo se había quemado, sin suponer lo que después me relata, con evasivas, que se había quemado. Le digo, pero ¿cómo te quemaste ahí? Y no, estaba en la cama. Peor, digo, ¿cómo se quemó en la cama? Bueno, y con un cigarrillo. Y no fue sin intención, fue a- apoyar el cigarro y quemarse. Y lo había venido haciendo por bastante tiempo. Antes de decir esta representación que en trabajo de análisis él trae, él decía que las personas eran todas unas cucarachas.
Y esa representación tenía que ver con algo que él no encontraba como hijo de tener un padre muerto desaparecido y su madre sufriendo allí en la cárcel hasta los 6 años de él, no encontraba alojamiento en lo social. No había, eran los tiempos todavía donde los movimientos de derechos humanos eran pequeños, las movilizaciones eran pequeñas, entonces él no entendía lo que había pasado y entendía mucho menos, no se sentía cobijado y además no entendía cómo había muerto su padre, padre que el que tuvo que infringir el dolor en su yo para darlo por muerto, aún sin presencia del cuerpo del padre. Y entonces él pudo llegar a establecer una representación que solo no pudo sin esa laceración en su cuerpo, que él suponía que ese podría haber sido uno de los modos de tortura cuando el padre estuvo secuestrado y después desaparecido, después muerto, ¿no? Tratar de inscribir un momento previo para poder representarse la muerte del padre, ¿no? Es decir, fue un trabajo largo y dejó de hacerlo cuando la madre también. Pues yo le decía, en tu casa ¿por qué no te pones una crema? ¿Por qué estás así? ¿Por qué esto no? Y se reía hasta que la madre lo notó y lo empezó a curar. Le puso, viste, distintas cremas para la quemadura y ahí encontró un lugar de representación, ¿no? Bueno, eso es lo que quería, como no era el goce y la destrucción del cuerpo, sino la insistencia y la intención de inscribir una representación como hijo en aquellos tiempos de un padre desaparecido y muerto sin presencia del cuerpo de él, ¿no? Algo que trabajó mucho Marilú. Muchísimas, justamente iba a decir esto, ¿no? O sea, Marilu Pelonto trabajó mucho con los hijos de padres desaparecidos y también con los hijos que fueron apropiados y que empezaban a restituirse. Ujú, Una psicoanalista sumamente culta, sumamente comprometida con lo social, a la que no tenemos que olvidar. Y por eso me parece tan importante tomar este texto que reconstruyeron después de muerta Janine, Julia y Marité, perdón, porque todos le reclamábamos a Marilú por qué no escribía un ujú. libro o muchos libros, y ella aportaba a distintos libros, porque escribió un montón y presentó un montón, pero no los compiló ella en un propio libro, ¿no? Pero además esto que vos decías, yo también lo vi al revés, en un padre que secuestraron al hijo, y, y él todas las noches, yo no atendía al hombre sino a la mujer que venía desesperada para ver cómo podíamos ayudar a su marido, porque todas las noches hacía al revés, o sea, sabía de alguna de las torturas, entre ellas, bueno, esto de meter la cabeza en el balde de agua, Ujú. y todas las noches el marido hacía esto para ver hasta cuándo su hijo podía aguantar, ¿no? Pero bueno, digamos que son formas restitutivas, primero de tratar de sostener vivo de alguna manera, porque tu paciente tenía vivo el padre, digamos, en lugar de escribir el nombre del padre, escribía, bueno, algo del sufrimiento del padre en su cuerpo. Exactamente. Sí, 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 sí. Este, qué, qué, qué duro, y al mismo tiempo nos habla de otros sufrimientos y que tenemos que estar muy pendientes de cuando, por ejemplo, una paciente, una chica de 13 años, la madre y el padre descubrieron que se cortaba sus partes, digamos, no visibles, pero bueno, en algún momento la hermana la denunció, la hermanita dijo, porque fulanita tiene cortado ahí en la pierna, y entonces ahí los padres lo descubrieron y le sacaron todo elemento
como si esto, digamos, pudiera ser controlado conscientemente, ¿no? Le sacaron todo elemento cortante de su habitación. Ella se las ingeniaba con el compás, en la escuela, con cualquier otra cosa para seguir cortándose, ¿no? Y ella decía, no puedo parar, no voy a poder parar, es más fuerte que yo, es una compulsión. Bueno, en esos casos tenemos otra cuestión que tiene que Sí. ver con otra patología, ¿no? No es una marca de cuerpo, no es una ornamentación, no es es otro tipo de agujereamiento en el psiquismo que está, bueno, haciéndose carne a través de Ujú. esta marca de cuerpo. Bueno, Bueno, Adri, agradecerte una exposición, una clase como nos tenés acostumbrado a lo que te conocemos, maravillosa, muy, muy rica en contenido. Muchísimas gracias por estar. Y bueno, al contrario. no será la última, ¿eh? Te vamos a No, seguir. ojalá que volvamos, que claro, que realmente no al veto de la subvención en las universidades y que se pueda retomar las clases presenciales en la facultad, Totalmente. los Ujú. docentes, con los docentes y los jubilados, con lo que nos correspondería, porque también, bueno, padecemos los jubilados de la universidad Ujú. Sí, eh, unas jubilaciones realmente que son digna. avergonzantes. Igual Avergonzantes. igual que los sueldos, el otro día le contaba si tenían idea de cuánto es el sueldo base, que no llega a 160, 170 sin la antigüedad, estando a cargo. Vos decías no al veto, yo agregaría algo, si me permiten. No al pensar que todos los estudiantes que se están movilizando son subversivos y No, que no, van a no. ser guerrilleros en el futuro. Que no dejemos incorporar ese discurso, por favor, porque eso es un camino a lo que ya nos pasó en la represión, en los crímenes de lesa humanidad y demás. Por favor, salgamos con todo lo que tengamos a Claro, oponernos a esa instalación. porque meter esa idea en la gente es justamente la antesala de que digan, ah, bueno, por algo será que les pasa lo que les pasa también el otro, Exactamente. ¿no? El Bueno, por algo será ya lo conocemos. Bueno, muchísimas un beso gracias, Adri. Un aplauso. Bravo. a ustedes. Un Gracias. beso, Bianca. Un beso a todos y un abrazo a Gracias. todos Bianca, los te encargas de compañeros. cerrar vos Bueno, esto y después lo subimos para los alumnos del lunes. Yo me retiro. Bueno, No. un beso. Beso, Adri. Gracias. Gracias. muchas gracias.